Ok, vamos entonces a empezar ahora la continuación de los efectos del pecado, predicciones del sufrimiento. Esta es la parte número 10 de nuestro libro de Génesis y vamos entonces a ver los efectos del pecado. Y vamos otra vez al bosquejo que estamos llevando. El bosquejo es el siguiente. Primero vimos la tentación del versículo 1 al 6. Vimos también la condenación, sobre todo en la clase pasada, del versículo 7 al 19. Vimos cómo el hombre y la mujer cayeron en el pecado. Y hoy vamos a hablar también parte de la condenación y también vamos a hablar parte de la salvación. Y vamos a completar todo lo que es el capítulo 3, del versículo 20 al 24. Vamos a hablarle al Señor y vamos a pedirle entonces que nos revele con su palabra esta clase. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por darnos el poder de tu palabra, Señor, de conocer los principios, los orígenes de a dónde venimos y cómo fue el origen del sufrimiento, Señor, y también de la maldad. Y gracias, Señor, porque a través de las Escrituras tú nos revelas la verdad y también nos da la solución de cómo todo se va a resolver cuando venga un cielo nuevo y una tierra nueva, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, revélanos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a pasar a nuestra parte número 2. Vimos la parte número 1, que era la tentación del versículo 1 al 6, y ahora vamos a pasar a la parte número 2 de nuestro estudio, que es la condenación del versículo 7 al 19. Y la clase pasada estábamos hablando acerca de la tragedia del versículo 6 al 8 y lo que trajo realmente el pecado sobre la humanidad, el pecado de Adán y Eva. Y vimos que un mordisco hizo ¿qué? Hizo la diferencia, ¿cierto? Por un mordisco fue que entonces vino el pecado y el sufrimiento sobre la tierra, la desobediencia de Adán y Eva. También vimos como punto número B, vimos el descubrimiento, vimos del versículo 8 al 13 cómo Adán y Eva son descubiertos por Dios y Dios prácticamente les dice a ellos, ¿dónde estás tú? ¿No? Y entonces vemos cómo ellos tienen vergüenza y se esconden de Dios y desde ese momento todo hombre se esconde de Dios. Como dice la Biblia, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, ¿cierto? Todos se descarriaron, cada uno se apartó por su propio camino. Y luego vimos también como punto número C, que vamos a continuar hoy, la penalidad. Y viene el versículo 14 al 19. Y vamos a ver entonces cuál fue la penalidad que Dios trajo como consecuencia del pecado. Y dice la palabra de Dios así: y Jehová Dios dijo, del versículo 14 al 19, a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás ¿qué? Todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo ¿qué? Y al polvo volverás, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos indica esto? Que a pesar de lo que el hombre hizo, el Señor tiene misericordia. El amor de Dios, entonces, por los pecadores, de ninguna manera elimina su santo odio por el pecado. Porque mientras es cierto que Dios es amor, como dice la primera de Juan 4, 8 y 16, también es cierto que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces usted ve el carácter de Dios, Él es santo, ¿cierto? Por un lado Él es luz y no hay nada que se esconda delante de Él, pero por otro lado también vemos que Dios es amor, porque tiene misericordia y está buscando al hombre para reconciliarlo. Un Dios santo entonces debe tratar con el pecado, por el bien del pecador y por la gloria de su nombre. Esas son las dos razones por las cuales Dios trata con el pecador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un Dios santo debe tratar con el pecado por el bien del pecador y por la gloria de su nombre. Hay dos beneficios allí.
Por eso Efesios 5:13 nos dice la palabra de Dios bien claro. Dice, mas todas las cosas cuando son puestas en ¿qué? En evidencia por la luz. Quiere decir por la presencia de Dios. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿cierto? También en Juan también nos dice la palabra de Dios que la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, ¿cierto? ¿Y qué hace la luz? Alumbra en las tinieblas. Es más, la palabra de Dios nos dice que la luz no pudieron prevalecer, las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz de la revelación de Dios, ¿verdad? Porque Dios todo lo ilumina, aún lo profundo que hay en el corazón del hombre. Y eso fue lo que sucedió cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, ¿cierto? Viene entonces lo que es la penalidad, las consecuencias. Entonces veamos primero el castigo de la serpiente en el versículo 14. El castigo de la serpiente. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice ahí claramente, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, ¿qué? Todos los días de tu vida. ¿Qué hace Dios aquí? Dios pronuncia primero una maldición sobre la serpiente física y sobre la serpiente espiritual, Satanás, luego, ¿verdad? Primero va hacia el objeto, hacia el instrumento que Satanás usó, que fue una serpiente. La serpiente era el animal más astuto que había sobre el jardín del Edén, como lo hemos visto. Y entonces Dios promulga una sentencia sobre la serpiente. Es posible entonces que la serpiente anduvo erguida con patas, porque la palabra de Dios nos sugiere allí en el versículo 14 que todos los que sobre tu pecho andarás, esa fue la sentencia, y polvo comerá todos los días de tu vida. Lo que sugiere quizás que ella andaba erguida y tenía patas antes de ser maldecida por Dios, como lo dice en el versículo 14. Miren lo que dice el Salmo 72:9. Por favor, vamos al Salmo 72:9 y vamos a ver que nos sugiere tal concepto, ¿no? De que quizás andaba erguida. En el Salmo 72 dice la palabra de Dios así, en el versículo 9. Dice, ante él se postrarán los moradores ¿de qué? Del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Ahora, si usted ve también en Isaías 49:23, veamos lo que dice Isaías 49:23, y vamos a ver que también tiene el mismo concepto. Nos da la idea de que quizás andaba erguida y por lo tanto, después de la condenación que Dios le dio, el castigo, entonces vemos claramente que comenzó a andar sobre su pecho. En el Salmo 49, versículo 23, dice la palabra de Dios, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Sí? Y así sucesivamente también lo vemos en Miqueas 7:17. Entonces posiblemente andaba erguida la serpiente y el castigo es que ahora se iba a arrastrar sobre la tierra, sobre el polvo de la tierra. Aunque Dios maldijo la serpiente y la tierra, como dice en el versículo 14 y el versículo 17, ¿cierto? Que maldijo la tierra, Él nunca maldijo a Adán y Eva. ¿Y sabe por qué nunca maldijo a Adán y Eva? Porque Adán y Eva fueron creadas como la suprema creación de Dios. Y como suprema creación, dice que cuando Dios los creó, los bendijo. Y lo que Dios bendice, Él no puede maldecir. Entonces la maldición cayó sobre la serpiente y cayó entonces también sobre la tierra. En el versículo 17, usted lo ve claramente allí en Génesis 3:17, dice allí la palabra de Dios, maldita será la tierra por tu causa, quiere decir por la causa de Adán, de la desobediencia de Adán. Ahora, veamos como segundo punto, no solamente, como vimos en la primera parte, vimos entonces el castigo de la serpiente. Ahora veamos el protoevangelio. ¿Qué es el protoevangelio? Es la primera vez que se anuncia el evangelio de Jesucristo en la Biblia. Es la primera vez que se anuncia el evangelio de Jesucristo en la Biblia. Y está en el versículo 15 de Génesis 3. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti. ¿Hablando de qué? De la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente, hablando la simiente, ¿de quién? De Satanás,
de la serpiente, y la simiente suya, hablando de la simiente de la mujer. Esta, hablando de la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, hablando de la simiente de Satanás, le herirás en el calcañar. ¿Cierto? Y vemos claramente que la simiente de la mujer, entonces, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo, y que va a venir en el futuro. Dios promete a través de Eva, que es a través de su simiente, que iba a venir el Mesías en un futuro, el Redentor, que iba a traer orden nuevamente a la creación de Dios, y a traer entonces la redención de Dios. Por eso la palabra de Dios dice en Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Mire que su Hijo fue enviado del cielo como Hijo de Dios, pero vino a ser ¿qué? Nacido de mujer. Quiere decir, vino a través de ¿quién? De la simiente de la mujer, ¿cierto? Y nacido bajo la ley, para que redimiese, ahí está el propósito por el cual Dios promete mandar un Mesías, la simiente de la mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, Gálatas 4, del 4 al 5. Entonces, el plan de Dios, el plan redentor, ya estaba en la mente de Dios, ¿cierto? Ahora, este protoevangelio estaba mirando ¿hacia dónde? Hacia el futuro. En la cruz, Satanás hirió el calcañar ¿de quién? De Jesús. Por un momento, Jesús fue derrotado ¿por quién? Parece ser derrotado ¿por quién? Por Satanás. ¿Por medio de qué? De la muerte. Pero debido a su muerte y resurrección, ¿Cristo qué? Aplastó la cabeza de Satanás y triunfó completamente sobre él. Es bien importante nosotros entender eso. Por un momento parecía ser como que el Salvador del mundo, ¿cierto? Había dejado esta vida y ya no había entonces esperanza para la humanidad. Así como los dos discípulos que iban caminando el camino de Maús, viendo la crucifixión, y después de eso se lamentaban porque pensaban que la redención de Israel iba a venir, pero resulta que ya habían visto que Jesús había muerto y ya había pasado 3 días. Aunque habían oído de algunas mujeres que anunciaban de que Él había ¿qué? Resucitado, pero no creían hasta que Jesús se puso en medio de ellos, ¿se acuerdan? Y por medio abriendo las escrituras, le iluminó su corazón. ¿Por qué? Porque les dijo, oh, tardos para creer lo que está escrito en los profetas y en la ley, que el Cristo tenía que morir. Quiere decir que sería ¿qué? Herido en el calcañar, pero al tercer día ¿qué? Resucitaría ante los muertos, aplastaría la cabeza de Satanás y triunfaría completamente sobre las potestades y nos llevaría a nosotros la redención ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna, al cielo, ¿cierto? Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, por favor, rápidamente. Efesios capítulo 1, el 17 al 23. Y dice así la palabra de Dios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder ¿de quién? De su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares ¿qué? Celestiales, sobre todo principado, ahí está, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel a que todo lo llena en todo. Entonces vemos el poder supremo de Jesucristo a través de su resurrección. Es a una serpiente que se le da entonces herida de muerte cuando se le estripa ¿qué? La cabeza. A usted una serpiente le corta la cola, sigue viva, ¿cierto? Le mutila más parte del cuerpo, sigue viva. Pero si usted le aplasta la cabeza, le da herida de muerte. Y exactamente eso fue lo que sucedió en la cruz. Por medio de la resurrección, Jesús venció entonces el poder de Satanás. Miremos lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, y vamos a ver allí el versículo 14 al 15. Dice así: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz.
Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor entonces dice, aún leámoslo del versículo 14, dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quiere decir, todas las acusaciones que estaban sobre nosotros, sobre nuestros pecados, entonces fueron clavadas ¿en quién? En Jesucristo, como nuestro perfecto sustituto. Y despojado a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, ¿cierto? Venció los dos enemigos que son la muerte y el poder del pecado, el Señor Jesucristo, y lo hizo por nosotros. Entonces todo esto, el protoevangelio, el primer evangelio, señalaba entonces ¿qué? Señalaba un sacrificio. Señalaba un sacrificio, y ese sacrificio entonces era aquel que Dios estaba preparando para Adán y Eva, y que se iba a llevar a cabo a través de ¿quién? De la simiente de la mujer, la simiente de la mujer. Al fin y al cabo todos venimos de la primera pareja de Adán y Eva, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 21 al 22. Y vemos aquí a Adán como la cabeza federal de la humanidad, ¿cierto? Él es quien lleva la responsabilidad sobre el pecado del hombre, ¿verdad? Porque fue a él quien se le dio la instrucción y fue a él quien tenía que cuidar de su esposa. Él es el que lleva la responsabilidad. Así como en el matrimonio hoy en día, es la cabeza, nosotros, los esposos, los que llevamos la responsabilidad de nuestro hogar. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando del primer Adán, también por un hombre, hablando del segundo Adán, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, del 21 al 22. Entonces vemos muy claramente el protoevangelio anunciado entonces desde muy temprano en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, ¿qué pasa? La progenitura, la simiente de la serpiente y de la mujer representan la familia de Satanás en lucha constante contra la familia de Dios, ¿cierto? Son como unas predicciones del sufrimiento. ¿A qué me refiero a eso? No solamente se refería entonces a la simiente de la mujer y que iba a venir el Mesías, sino que también habría un transcurso de generaciones y de genealogías de personas creyentes que estarían en constante lucha contra personas incrédulas, ¿verdad? Porque sabemos de que la primera pareja salió entonces toda la humanidad. ¿Y qué vemos aquí entonces? Vemos las predicciones de sufrimiento a través de la historia. En Génesis 3:15 vemos una perpetración entonces y una profecía acerca de cómo va a haber una lucha entre dos simientes, la simiente de Satanás contra la simiente de Dios. Estamos hablando de una lucha entonces espiritual. Primero lo hemos presentado en el asesinato de Abel por parte de Caín, ¿verdad? Génesis 4 nos lo muestra y lo vamos a ver más tarde. Primera de Juan 3:12 nos dice que no hemos de ser como Caín, quien mató a su hermano, porque era hijo de ¿quién? Hijo del diablo, dice la palabra de Dios. Hijo del diablo. También lo vemos en el deseo de Esaú por matar a Jacob. Incesantemente Esaú quería matar a Jacob porque leía suplantado para robarle la primogenitura, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Jacob comenzó a huir de su hermano Esaú, pero Esaú en Génesis 27:41 se nos dice que él deseaba entonces que matara a su hermano, vengarse, ¿sí? Y realmente lo que estaba pasando ahí era que la simiente de Satanás, como que Satanás es homicida desde el principio, estaba trabajando en el corazón de Esaú para matar a su hermano Jacob. ¿Y qué es lo que realmente tenía Satanás en mente utilizando este instrumento a Esaú en ese momento, sembrándole un corazón de odio? ¿Sabe qué tenía en mente? Que no existiese la nación de Israel. Porque si eliminaba a Jacob, la profecía no se llevaría a cabo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios se nos dice que en Abraham sería ¿qué? Llamada descendencia. Y te haré de ti una gran nación. Y sabemos que Jacob era el hombre escogido porque luego su nombre sería llamado ¿qué? Israel. ¿Cierto? Israel. Entonces, ¿qué pasa? Vemos Satanás que no quería que el pueblo judío tuviera una existencia. ¿Cierto? Y sabemos que con Jacob fue con sus 12 hijos que se formó la nación de Israel. ¿Y por qué cree usted que Satanás estaba persiguiendo a Jacob? ¿Sabe por qué? Porque no quería que el Mesías naciese. ¿Sí? Quería evitar a toda costa
la encarnación del Mesías, de la simiente de la mujer, ¿verdad? Porque sabemos que María y José eran descendientes ¿de quién? De David, eran descendientes de Abraham. Entonces, de cierta manera, la simiente de Satanás estaba trabajando a través de Esaú, evitando que Jacob saliera adelante, ¿cierto? Y tuviera hijos para que saliera la nación de Israel. Pero nadie puede frustrar los planes de Dios, ¿amén? También lo vemos en el intento de Faraón por matar a Moisés. ¿Qué quería Satanás allí? Quería que el pueblo judío estuviese, ¿qué? El pueblo hebreo estuviese en esclavitud. ¿En dónde? En Egipto. Y que fuese una nación esclava y no tuviera la libertad. Y de cierta manera entonces así iba a retardar entonces que el nacimiento de la simiente de la mujer, el Mesías, viniendo a este mundo. Pero sabemos muy bien que nadie puede frustrar el plan de Dios. Dios utilizó a Moisés grandemente para liberar al pueblo judío. También vemos el intento de Herodes por matar al Mesías, ¿cierto? Y cómo en Mateo 2:16, entonces cuando él se enoja con los astrólogos, ¿qué les dice él a ellos? Les dice, manda una orden a matar a todos los niños menores de 2 años. Así de pronto lograba matar al llamado rey de los judíos que había nacido, ¿sí? ¿Qué estaba intentando Satanás a través de Herodes? Que Jesús fuera a la cruz, amén. Quería evitar que Jesús fuera a la cruz para que no pudiese redimir a la humanidad, aquellos quienes han puesto su fe en Jesucristo. También lo vemos en la persecución de la iglesia, desde el libro de Hechos, cuando se asesinaron los primeros discípulos, vemos a Esteban, y luego vemos también cómo se asesinan también a uno de los apóstoles, y así sucesivamente todos de ellos sufren el martirio, excepto uno, que es Juan. Y también lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, lo vemos en la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente y perseguida, ¿verdad? Y lo vemos en el día de hoy, cómo la iglesia está siendo perseguida en China, cómo está siendo perseguida en diferentes partes del mundo, y cómo el cristianismo, la gente cierra la puerta del cristianismo aún aquí en América. Lo del ateísmo se levanta contra la iglesia, y también como la lucha, vemos nosotros la lucha que hay entonces con el Islam, los musulmanes extremistas que matan a cristianos, ¿sí? Pero también lo vemos en la persecución de Israel. Apocalipsis capítulo 12 nos dice esa persecución tremenda, ¿cierto? Como la simiente de la mujer que es protegida por Dios durante la tribulación. Pero la vemos hoy en el día de hoy, cómo hay un antisemitismo y se levanta contra la nación de Israel, ¿verdad? Todos aquellos quienes apoyan a Israel, como los cristianos, que son cristianos que tienen una buena teología acerca del futuro y creen que la nación de Israel, el que apoya a Israel será bendecido, como le dijo Abraham, y el que lo rechace será maldecido, ¿verdad? Según el trato que los gentiles le demos a la nación de Israel, así Dios nos dará el trato a nosotros los creyentes cuando Él venga por segunda vez. ¿Y por qué pasa ahorita en el día de hoy? La persecución de la nación de Israel es algo serio. Y por eso tenemos el conflicto del Medio Oriente. Y por eso tendremos el conflicto del Armagedón en el futuro. Israel está siendo perseguida. Y también lo vemos finalmente en el libro de Apocalipsis, en la lucha entre el anticristo, el hombre de pecado, aquel que viene a suplantar y a tomar el lugar de Dios y se sienta en el templo haciéndose pasar por Dios. Y entre el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 16, ¿cierto? Pero vemos el triunfo del Cordero, el Hijo de Dios. Pero sí, desde Génesis 3:15 se nos daban las predicciones del sufrimiento a través de la historia. Es más, en la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerda esa parábola del Señor? Hablando del reino, que cómo será el reino a lo último. Dice que la parábola del trigo y la cizaña clarifica que todo lo que Dios planta, el trigo, hablando del trigo, son hijos verdaderos del reino, y que lo que Satanás planta, la cizaña, son los impostores. Satanás siempre ha querido disfrazarse como ángel de luz, ¿cierto? Él no solamente se opone a todo lo que es llamado Dios, sino que también hay veces toma el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, suplantador. Usted sabe que Jesús nunca relacionó la cizaña con los publicanos y pecadores. Siempre relacionó la cizaña ¿con quién? Con los fariseos y los escribas, con las personas religiosas, con aquellos que edifican un sistema de justicia diferente al sistema establecido por Dios, ¿cierto?
La palabra de Dios dice que es por la fe y por la gracia de Dios que somos salvos y no es por obra para que nadie se gloríe. Pero los demás sistemas religiosos del mundo, ya todas las demás religiones del mundo, tipifican la cizaña, se ven como hombres de Dios, pero que en realidad no lo son. Y esos son los que entonces el Señor le dice a los discípulos dicen, Señor, entonces, ¿por qué no permites que nosotros arranquemos la cizaña? Y el Señor dice, no, dejen que todo crezca junto, porque arrancando la cizaña quizás arranquen el trigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando está creciendo el trigo y la cizaña juntos, son muy, muy parecidos. No se pueden identificar sino hasta el momento de la siega. Es cuando en el momento de la siega que se distingue qué es cizaña y qué es trigo. Y el Señor dijo, deja que lo uno crezca juntamente con lo otro, aún dentro de la iglesia local, escúcheme bien, porque es Dios quien va a encargarse con sus ángeles de separar lo uno de lo otro, ¿cierto? Y lo que es cizaña, lo que aparentaban ser cristianos y no son, serán lanzados al lago de fuego, los hipócritas. Y ahí será el llorar y crujir de dientes. En cambio nosotros, los que hemos creído por la fe en Jesucristo y no por las obras nuestras, vamos ¿a dónde? Al cielo, a entrar a su reino. Eso nos lo dice Mateo 13, el 24 al 30 y el 36 al 43. Interesante esa parábola. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de nuestra batalla? Entonces, ¿a qué deducimos? ¿Cómo es la naturaleza de nuestra batalla de acuerdo a Génesis capítulo 3, versículo 15? Pues bien, es netamente espiritual, netamente espiritual. Efesios 6, del 11 al 12 nos dice a nosotros los cristianos que hemos de estar vestidos de toda la armadura de Dios. Quiere decir, llenos del Espíritu Santo, controlados por Él. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra seres humanos, sino contra principados, contra aquellos demonios, con aquellos Satanás, con el engaño satánico, es contra el maligno que los está manipulando a las personas, a los reyes, a los presidentes de las naciones que no son cristianos, es contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es netamente espiritual nuestra lucha contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Es más, después en el libro de Apocalipsis usted ve muy claramente cómo 3 espíritus a manera de ranas, como de demonios, se meten a 3 grandes reyes sobre la tierra y comienzan a perseguir a Israel. Eso tiene origen demoníaco. Aún la persuasión se ve ahorita mismo en el Medio Oriente. Es un fanatismo en contra de ¿quién? De Israel y de los cristianos. ¿Sí? Ahora, vimos entonces el punto número 1. Vimos el castigo ¿a quién? A Satanás, a la simiente de Satanás, a la serpiente. Número 2, vimos entonces lo que es ¿qué? El protoevangelio, la primera anuncio del evangelio, Génesis 3:15. Ahora pasemos al punto número 3, el castigo de la mujer, versículo 16, el castigo de la mujer. ¿Qué le dice el Señor a la mujer? A la mujer dijo a Eva: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará ¿de quién? De ti. Dios entonces aquí reforzó su palabra de esperanza para Eva, asegurándole, escúcheme bien, por lo menos que ella tendría hijos y que por lo tanto no moriría inmediatamente. Amén. El hecho de que iba a tener hijos quería decir que Dios no la iba a eliminar inmediatamente por causa del pecado. ¿Sí? Es más, cuando se nos da allí en Génesis 2, y creo en Génesis 2, versículo 17, cuando se da allí la advertencia a Adán, dice la palabra de Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Esa palabra ciertamente morirás, en el hebreo nos da la idea de que moriría mientras muere, ¿cierto? Quiere decir, morirás muriendo, ¿sí? Quiere decir que no iba a morir inmediatamente, sino de que iba a empezar ¿a qué? A envejecer hasta morir. Iba a empezar a agonizar, a sufrir cosas que jamás había conocido antes de caer en el pecado, ¿cierto?
Y entonces, ¿cuál es el privilegio de la mujer aún en su estado caído? El privilegio de la mujer es el siguiente: el tener hijos y últimamente traer al Redentor al mundo, ¿cierto? 1 Timoteo 2 del 14 al 15, vamos rápidamente allí. 1 Timoteo 2, y usted va a ver ese privilegio que tiene la mujer aún en su estado caído. Imagínese cómo habría sido si no hubiera caído en el pecado. En la 1 Timoteo 2 del 14 al 15 nos dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciese ¿en qué? En fe, amor y santificación con modestia. Es obviamente la fe lo que lo salva, pero tiene el privilegio de engendrar la vida, ¿cierto? Por eso el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque al fin y al cabo el varón proviene de la mujer, pero también la mujer provino del varón, porque se saca de la costilla, ¿cierto? O sea que el uno no es sin el otro, ¿sí? Así lo dice Pablo claritamente. ¿Por qué? Porque entonces la mujer tiene un gran privilegio, hermano, y eso es que últimamente traería al Redentor. Es más, Eva pensaba que cuando tuvo su primer hijo, Caín, iba a ser quizás el Redentor, pero no, salió siendo hijo de ¿qué? Del diablo, ¿verdad? Ahora, el castigo de la mujer, lo vemos entonces que ahora el dar a luz los hijos por causa del pecado envolvería un intenso dolor, al igual que crecerlos, ¿sí? Cuando dice allí que con dolor tendrás tus hijos, no solamente habla de el momento del parto, que es cierto, sino también de crecerlos. ¿Por qué? Porque ya son hijos que ya no vienen con la imagen de Dios, ¿cierto? Con la imagen perfecta de Dios. Viene ahora con una imagen totalmente distorsionada o alterada de lo que es Dios. Así como vimos en la clase antepasada del espejo cuando se quiebra, ¿cierto? Ya el hombre no refleja lo que Dios quiere que refleje. Ya no refleja su santidad, ya no refleja su carácter moral, ya las decisiones no las toma conforme a lo que Dios dice, sino conforme a lo que Él cree, ¿sí? Y así hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Ya vemos, como lo dice en Génesis capítulo 5, cuando hablan de las genealogías, que cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos, los tuvo a imagen de Adán. A imagen de Adán. Ya no salió ya a la imagen perfecta ¿de quién? De Dios. Sí cargamos la imagen de Dios de cierta manera, porque somos seres racionales y todo, pero estamos caídos, ¿cierto? Ya reflejamos más bien más la imagen de nuestros padres que la imagen de Dios. Por eso dice el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Sí, fácil es tener los hijos, pero ¿y crecerlos? ¿Ah? Se requiere bastante dedicación, y sobre todo la mujer ahora que ha perdido su rol dentro del matrimonio y que ya no quiere criar los hijos, no quiere estar en casa, es bien difícil, ¿cierto? Y los padres que no quieren tomar ¿el qué? No quieren tomar el liderazgo de la casa. Muchos niños crecen sin sus padres abandonan a sus esposas. Es trágico. Ahora, Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, porque si ve, y uno dice, ¿pero por qué? Si dice que fue la mujer primero. Bueno, acuérdese que la advertencia se le fue a Adán aún antes que fuera creada Eva. Él era el responsable. Él es la cabeza federal de lo que representa la humanidad, ¿sí? Por lo tanto, entonces el pecado entró al mundo por un hombre, él es el representante. Y por el pecado la muerte, la consecuencia. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Ahora, es verdad que el día cuando las personas mueren sin Cristo, ellos no tienen que dar cuenta por el pecado de Adán, tienen que dar cuenta por sus propios pecados. Eso sí es cierto. Pero todos nacemos con la naturaleza caída de Dios, con la naturaleza caída de Adán. Y por eso entonces todos nosotros heredamos la muerte, las enfermedades, el sufrimiento y todo lo que acarrea la caída de Adán, ¿verdad? Job 14:1 nos habla de los niños, ¿no? Cuando nacen, Job 14:1 nos dice: el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores, ¿sí? O sea, y viene lleno de problemas, ¿cierto? Viene lleno de sufrimiento, viene lleno de pecado, por decirlo así. Es más, también David dice que en pecado me concibió mi madre. Entonces toma tiempo crecer los hijos.
Y también el castigo de la mujer, así como la mujer y su simiente entablarían una guerra contra Satanás, es decir, contra él y su simiente, en el versículo 15, debido al pecado, el hombre y su mujer enfrentarían luchas en su propia relación. ¿Comenzaron las luchas qué? Matrimoniales. La lucha por querer ser el que tiene la autoridad sobre el hogar. Por eso el versículo 16 nos dice allí en Génesis 3, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Quiere decir, en la naturaleza caída del hombre, el hombre no va a liderar como Dios quiere que lidere, sirviendo a la mujer, sino que va a querer que esclavizarla, estar sobre ella, imponerse a la fuerza. Y desde ahí empezó el problema. El primer conflicto matrimonial. Al fin y al cabo, eso fue lo primero que hizo Adán, ¿no fue? Es que la mujer que me diste comenzó ¿a qué? A imponerse sobre ella, ¿no? A echarle la culpa a ella. Ahora, ya vimos entonces el castigo de la serpiente, número 1, el protoevangelio, primer evangelio, número 2, número 3, el castigo de la mujer. Ahora entramos al castigo del hombre, del versículo 17 al 19. Si a la mujer se le incrementarían los dolores al tener sus hijos y al criarlos, al hombre se le dificultaría labrar la tierra. ¿Sí? Imagínate qué tan responsabilidad es esa para el hombre. Cuando en un principio le producía todo y era bien bueno trabajar porque no había que sudar tanto. La tierra producía en toda su fuerza, daba frutos perfectos, no había nada podrido, no había nada alimentos medio labrados, todo era solamente de coger, de recolectar. Ahorita él tenía que labrar la tierra, ¿sí? Por eso dice el versículo 17 al 18. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, porque no debías de obedecer a la voz de la mujer, sino al mandato de Dios. Cuando ella vino a ofrecerle para que él comiera, él le hubiera dicho no, porque Dios me dijo a mí que no comiésemos de ese fruto. Pero no lo hizo. Y dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios inmediatamente maldijo la tierra. No pudo maldecir a Adán y Eva porque ellos fueron bendecidos por Dios. Y dice allí, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Sí? Ya no solamente frutas, sino plantas también del campo. Ahora, para encontrar su alimento, ahora Adán encontraría diferentes obstáculos para hacer producir la tierra. Y no solamente esto, sino que a pesar de su arduo trabajo en la tierra, siempre le recordaría que un día volvería a ella. ¿Se puede imaginar? Labrando duro, sudando y desgastándose, envejeciendo, ¿cierto? Perdiendo ya fuerzas, cansándose. Y ahorita como sabía de que algún día va a volver ¿a dónde? A la tierra. Quiere decir hablando de la muerte. Versículos 17 al 19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. ¿Sí? Y al polvo volverás. Entonces constantemente tiene ese recuerdo de que va a volver a la tierra y que por más de que se esfuerce y trabaje duro, de todas maneras irá ¿a dónde? Al polvo de la tierra. Tremendo, ¿no? Tremendo recordatorio. Pero la historia no termina ahí, amén. La historia no termina ahí. Eso es lo bueno, tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere redimir al hombre. Entonces vimos como punto número 1 en general la tentación, número 2 la condenación, como lo acabamos de ver. Y ahora pasemos al punto número 3, la salvación, del versículo 20 al 24. Dios iba a proveer de un sistema para que el hombre se pudiera salvar. ¿Por qué? Por consideración de su propio carácter y ley, Dios debe juzgar el pecado, dice la palabra de Dios básicamente, pero por consideración de su unigénito Hijo amado Jesucristo, Dios está dispuesto a perdonar el pecado. ¿Sí? Eso es bueno entenderlo. Mire bien de nuevo, por consideración de su propio carácter, porque Dios es santo, y ley, Dios debe juzgar al pecado, es verdad, tiene que juzgar.
El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. Pero por consideración de su unigénito Hijo amado Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, Dios está dispuesto ¿a qué? A perdonar el pecado, a perdonar el pecado. ¿Y qué se proveyó el Señor allí? Jehová Dios hace el primer sacrificio. ¿Quién fue el que hizo el primer sacrificio en la Biblia? Dios. En lugar de Dios destruir al hombre inmediatamente con la muerte, inmediatamente, buscó un sustituto sobre el cual recayese la paga del pecado adámico. Y de sustituto lo encontró ¿en qué? En un animal, un cordero, ¿cierto? Y lo sabemos porque ellos fueron vestidos de pieles. ¿Se acuerdan que al principio se vistieron de qué? De sus propias obras, ¿no? Con hojas. Pero las hojas no pudieron cubrir ni su vergüenza ni su pecado. Pero vamos a ver después que cuando Dios los viste de esta manera, sí se sienten cubiertos de cierta manera, se sienten perdonados por Dios. Porque es lo que Dios provee, lo que provee la salvación para el hombre y no las obras del mismo hombre, ¿sí? Dios se había proveído de un sacrificio. Jesús el Redentor es entonces el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. A Dios no le quedó por sorpresa la caída del hombre. La palabra de Dios nos dice, Apocalipsis 13:8, que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. Antes de la fundación del mundo ya está el plan redentor de Dios, porque Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. ¿Sí? Entonces vemos muy claramente que en su plan omnisciente, en sus pensamientos está la redención del hombre. Y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, como vimos, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, ¿como qué? Como hijo de mujer, hablando de que nació de María, ¿verdad? ¿Qué vemos como resultado de la salvación? Primero vemos un nuevo hombre, un nuevo nombre, ¿cierto? Un nuevo nombre. Adán creyó por la fe el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? Porque llamó a Eva viviente, viviente. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, versículo 20 de Génesis 3, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Por eso le colocó el nombre a ella de viviente, ¿cierto? Porque él dijo, es a través de ella, de la simiente de ella, que vendrá la salvación de nuestras almas. Amén. La salvación es por la fe y siempre ha sido por la fe, y la provisión por la gracia de Dios, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos miraban hacia adelante, la simiente de la mujer. La fe no estaba en el animal que sacrificó, la fe estaba en lo que representaba. Y Dios dijo muy bien que la simiente de la mujer destruiría la simiente de Satanás. Amén. Y ellos sabían muy bien que de la simiente de la mujer nace es un niño. Así es. Segundo, ¿qué vemos como resultado de la salvación? No solamente un nuevo nombre para Eva, dado por Adán, sino un nuevo vestuario. Dios los cubrió de pieles. Desde ahí entonces se comenzó a instituir, ¿cierto?, que por medio del derramamiento de la sangre se hace la remisión de pecado. Se necesita la intervención de un sustituto para que el hombre sea perdonado. Por ahora sus cuerpos serían cubiertos de pieles, como simbolismo entonces de que el pecado entonces Dios lo cubriría con su sangre. ¿Sí? Pero todo esto guardaría que al camino de la salvación de Dios, que Jesucristo un día, como dice la palabra de Dios, porque sacrificio no quisiste, me preparaste cuerpo. Y ese cuerpo de Jesucristo ofrecido en el Calvario, ese no cubre el pecado del hombre, sino que lo quita. ¿Sí? Por ahora ellos utilizarían un sistema sacrificial que apuntaría hacia el Mesías, como sombra de aquel que había de venir. Juan el Bautista dijo, este es el ¿qué? El Cordero de Dios, presentando a Jesús, que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y también lo vemos, eso fue el versículo 21, que los vistió de ¿qué? De túnicas de pieles. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Isaías 61:10 nos dice que verdaderamente esas son las verdaderas vestiduras las que Dios da, ¿sí? Vestiduras de salvación, y por eso le damos la gloria al Señor. Ahora nosotros no tenemos que estar cubiertos de nada, sino que el Señor entonces
viene y su Espíritu Santo es depositado dentro de nosotros y somos limpios por el poder de su sangre, su muerte y resurrección. Y tercero, vemos entonces el exilio del Edén, un nuevo hogar, un nuevo hogar. Un mundo lleno de imperfecciones y dificultades para vivir, se le fue adjudicado ¿a quién? A Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y cuando habla que la paga del pecado es muerte, quiere decir es separación espiritual. Primero para ellos vino la separación espiritual, la muerte espiritual. Se sintieron desnudos y estaban avergonzados delante de Dios. Pero ahora Dios entonces les muestra el protoevangelio, el primer evangelio. Adán pone su fe, le coloca el nombre a su mujer como nombre de esperanza de que Dios enviaría un Salvador en el futuro. Dios los viste de pieles para confirmarle a ellos su verdadera vestimenta, que lo que Dios les pone los hace sentir mejor. La vergüenza se quita y ahora vienen en comunión con Dios, pero el hombre es exiliado del Edén. ¿Sí? Es un acto de misericordia, porque leamos esto, versículos 22 al 24 de Génesis 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea que ciertamente el hombre es como Dios sabiendo el bien y el mal, pero la diferencia es que con una naturaleza caída, experimentándolo. Dios sabe que es el bien y el mal, pero sin experimentarlo, sin hacer parte de él. ¿Sí? Y así era como Dios quería que el hombre fuera, que confiase en su palabra, que supiese que hay un bien y el potencial de un mal, porque había un Satanás que iba a caer del cielo, ¿verdad? Pero que no hiciera parte alguna de aquello. Pero no fue así. Y por eso dice, aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Quiere decir, viva para siempre muriendo. O sea que fue un acto de misericordia que Dios los haya sacado del Edén. Porque donde no los saque del Edén, el hombre no puede morir y volver a la tierra realmente. ¿Sí? Porque era el árbol de la vida que sostenía la vida, pero sería una vida de ellos que sería muriendo, pero sin poder morir. Y imagínense el hombre viviendo para siempre en guerras, en conflictos familiares. Mejor dicho, ¿cómo sería el daño? Si hoy en día las personas duran promedio de 80 años y qué desastre hacen, ¿cómo sería si durara toda una eternidad? Pues bien, Dios le hizo un bien al hombre. Y dice aquí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Ahora es un nuevo hogar, la tierra, pero una tierra ¿qué? Maldecida. ¿Sí? Echó pues fuera al hombre. Tuvo que sacar a la fuerza, hermano. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, para que ellos no pudieran regresar ahí. Y vemos que ese árbol de la vida es restituido en la nueva Jerusalén, ¿cierto? Cuando venga el Señor allí con la nueva Jerusalén y nos dé un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahí vemos el árbol de la vida nuevamente restituido durante el reino de Cristo, ¿verdad? Ahora, a manera de apéndice, veamos finalmente los efectos de un mundo maldecido. Veamos rápidamente los efectos de un mundo maldecido. Sabemos que todo ocurrió por un mordisco, ¿cierto? Por un mordisco, la desobediencia. El primer efecto que vemos entonces es el envejecimiento cósmico y el dolor. El envejecimiento cósmico y el dolor. Romanos 8:22 nos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí? Ahora vemos que el mundo entonces, ¿qué pasa? Comenzó a partir de este momento a tener cambios tremendos, ¿cierto? Ya comenzaron entonces lo que hoy en día tenemos, los sismos, los maremotos, los terremotos. La creación se levanta contra el hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está maldecida por causa del pecado. Eso fue inicialmente. Es más, los científicos lo llaman como la segunda ley de la termodinámica. Y saben que por esa segunda ley el mundo se está desgastando cada día más.
¿cierto? Él se está envejeciendo, por decirlo así. Salmo 102 nos lo dice, del 25 al 26. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Jesús lo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido las mudarás y serán mudados. O sea que esta tierra está en dolor, esperando la redención de los hijos de Dios, nos dice la palabra de Dios. Segundo, vemos los conflictos. Vimos Génesis 3:16, ¿cierto? Que básicamente entonces el hombre ¿qué quiere? El hombre quiere, de cierta manera, quiere enseñorear sobre la mujer, someterla. Y hasta el día de hoy lo ve usted, ¿cierto? Prostitución, ¿cierto? Haciendo a las mujeres esclavas, no permitiéndole hacer algunas cosas como en el Medio Oriente. Y usted ve tantas cosas que se le hacen, ¿no? Tanto abuso que hay y tanto utilidad también que se le da a la pornografía, todo esto, ¿no? Hace de la mujer una esclava, ¿cierto? Y en Santiago 4, del 1 al 2, nos dice la palabra de Dios el origen de las guerras. Vamos a ir rápidamente. Santiago 2, mire lo que dice la palabra de Dios. Santiago 2. No solamente en la vida matrimonial problemas, divorcios, separaciones, uniones libres, que supuestamente no es uniones libres, sino fornicación. Pero vemos Santiago 4, del 1 al 2, nos dice el origen de las guerras también, hermanos. Dice allí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no tenéis y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿verdad? Entonces nos muestra que también trajo los conflictos. También, número 3, trajo espinos, trabajo difícil para trabajar la tierra. La tierra ya no da su mismo fruto, como lo dice Génesis 3, del 17 al 19. Es más, fue Jesucristo quien llevó sobre sí mismo, a manera de ¿qué? De corona, una corona de espinas. Llevó la maldición de la tierra sobre sí mismo de una manera simbólica en la cruz del Calvario. Ahora la tierra no produce lo mismo, ¿verdad? Hay escasez alimenticia en el mundo y aún durante la tribulación la va a haber más. Enfermedades también van a haber muchas enfermedades, ¿sí? Desde ahí comenzó el hombre a degenerarse, comenzaron las mutaciones a generarse en el hombre y por eso entonces hay deformaciones. Hay niños deformes, hay enfermedades, hay retardos mentales, hay todo tipo de bacterias también y todo esto. Y Apocalipsis 21:4, lo bueno es que la buena noticia es que un día todo eso será sanado. ¿Por qué? Porque en 21:4 dice el Señor, enjugará Dios toda lágrima en el cielo nuevo y la tierra nueva que tiene para los creyentes, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá ¿qué? Muerte, Apocalipsis 21:4. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor nos muestra, y solamente los creyentes apuntamos hacia aquel día. También número 5, sufrimiento, trabajo de sufrimiento. Génesis 3:16, el conflicto familiar, la división del núcleo familiar, el matrimonio homosexual, todo este tipo de cosas. ¿Cómo crecerán estos niños que son adoptados en matrimonios homosexuales? Imagínense usted, ¿qué se nos depara el futuro? Vemos muy claramente que eso es parte del sufrimiento, ¿verdad? Los divorcios y las consecuencias que ocurren por ello. Los hijos que crecen sin sus padres, es tremendo, ¿no? 6, vemos los carnívoros, ¿cierto? Los animales ahora se tornaron carnívoros. Isaías 11, del 6 al 9 nos dice en el futuro que no va a ser así. En el milenio entonces nos dice que el león va a estar junto ¿con quién? Con la oveja, ¿cierto? Con el cordero. Y no se comerán el uno al otro. ¿Por qué? Porque nuevamente los animales volverán a ser herbívoros. No sabemos exactamente en qué momento comenzaron a verse carnívoros, pero es muy posible que sucedió apenas el hombre cayó en pecado. 7, vemos el veneno. Desde entonces las serpientes se volvieron venenosas y son animales muy temidos y son animales muy temibles y son animales que atacan al hombre, ¿verdad? Atacan también al hombre. Y sus mordiduras pueden ocasionar la muerte. El veneno, es posible que quizás no eran venenosas las serpientes antes de la caída del Edén, ¿sí?
Es más, en Isaías 11:8 nos habla la palabra de Dios muy claramente del niño que puede jugar ahora con las serpientes y no va a tener ningún problema durante el milenio. ¿Por qué? Porque quizás Dios les va a restaurar y no van a ser animales malignos o animales que van a hacer mal al hombre, sino benignos y quizás no tengan veneno. Muerte, finalmente la muerte, ¿cierto? Finalmente la muerte. Y la 1 Corintios 15:26 dice lo siguiente para que cerremos allí. 1 Corintios 15:26, el apóstol Pablo nos dice muy claramente de lo que pasa con la muerte. 1 Corintios 15:26, ¿cierto? La muerte, si la muerte entró por Adán, la resurrección y la vida vinieron por nuestro Señor Jesucristo, amén. Y ahí donde dice el 1 Corintios 15:26 una promesa grande. Y esa promesa grande es prácticamente lo que le prometió a Adán y Eva el protoevangelio. Y es la 1 Corintios 15, versículo 26, dice así. Dice, el versículo 25 y 26, del 25 dice así, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies, hablando de Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es ¿quién? Es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, hablando de Cristo. Y cuando dice que todas las cosas que han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, ¿cierto? Jesucristo entonces es el que Él puede dar a nosotros la vida eterna, la vida eterna. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle entonces que nos bendiga y después vamos a tener la sección de preguntas. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por enseñarnos con tu palabra, Señor. Todo lo que pasó, Señor, las consecuencias de la caída, todo lo que acarrió, Señor, la desobediencia de Adán y Eva, las consecuencias tanto en la serpiente, Señor, también el futuro de Satanás. Gracias por darnos las predicciones acerca del futuro y la lucha, el conflicto que hay entre el bien y el mal, Señor. Y te pido, Padre, que entonces ahora tú nos llenes de tu Espíritu para que nosotros podamos batallar, sabiendo ya que nuestra batalla es de naturaleza espiritual. Gracias porque es Cristo quien ha vencido el mal por nosotros, Señor. Es el quien ha cambiado nuestra naturaleza, los que hemos recibido a Él como Salvador. Y Él el que nos ha dado la vida eterna como regalo, Señor. Yo te pido, si hay una persona que escucha esto, Señor, y que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, que se dé cuenta que Él murió como perfecto sustituto para hacer una obra perfecta en la cruz, el justo por los injustos nosotros, para llevarnos a Dios. Padre, yo te pido que esa persona ponga toda su fe, toda su confianza en Jesucristo para ser salvo de sus pecados, Señor. Porque ese es el propósito de Dios. Él nos salvó por medio de Jesucristo a todos aquellos quienes creemos en Él. Te pedimos pues todo esto y te damos la gloria y la honra. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Importante la sección de preguntas. ¿Quién quiere empezar con las preguntas? ¿O aportes? Yo tengo algo que decir, pastor, y me corrige si estoy equivocado. Pero después de recibir esta clase, Adán tenía una naturaleza sin pecado, puesto en un lugar perfecto, ¿no? Un lugar perfecto, pero era una situación condicional. Entonces, de cierta manera, nosotros estamos en una mejor posición que Él, porque nosotros tenemos una naturaleza con pecado, pero tenemos una situación en Cristo incondicional. ¿Es eso correcto? Es correcto, sí, tenemos una situación incondicional. Ahora, también es cierto que después de haber caído en pecado y haber puesto su fe en la simiente de la mujer, en el Mesías venidero, y siendo salvos de nuevo, ellos también estaban gozando de la misma condición que estamos nosotros ahora. Claro. Sí. O sea, nuestra naturaleza hoy en Cristo es incondicional, era completamente diferente a la naturaleza que tenían Adán, que era humano, pero sin pecado. Exactamente. Con la única diferencia que no tenían ninguna tendencia
de su carne, porque no había carne todavía en su naturaleza carnal, no había entrado su naturaleza carnal, sino hasta el momento que empezó a codiciar Eva aquel fruto, ¿verdad? Fue allí cuando empezó entonces el hombre a pecar, ¿sí? O sea que la única diferencia es que nosotros ahora tenemos una batalla espiritual entre nosotros mismos. Adán y Eva no la tenían antes de que cayeran en pecado. Pero ya una vez después, sí, está en la misma condición como estamos nosotros, la misma condición. Pero con la ventaja de que ellos sí alcanzaron a vivir muchos más años que nosotros. 930 años duró Adán, ¿verdad? Pero no con el mismo sufrimiento. Sí, con el mismo sufrimiento. Muy parecido, quizás peor, porque ellos tenían que iniciarlo todo, ¿sí? Pastor, sí, y yo pienso Sí. que peor, porque imagínense que Dios le da una promesa a ellos, ¿no? Sí. Que de la simiente de ella vendrá, ¿no?, quien restaure todo lo que ellos hicieron, Así es. ¿no? Entonces, cuando Eva tiene su primer hijo, o sea, me imagino que tanto Adán como Eva, todas sus esperanzas estaban puestas en la redención que iba a ser el hijo. Exactamente. Le salió un asesino. Y él salió siendo un asesino, ¿verdad? O sea que Dios les prometió algo, les prometió que el Mesías vendría, pero no les dijo cuándo, ¿verdad? Y por eso todos los profetas y toda la ley apuntaban hacia aquel que iba a venir, y todos miraban desde lejos, dice la palabra de Dios, aquella promesa, hasta que un día se hizo hombre, ¿cierto? Se hizo hombre. Lo mismo nosotros ahora apuntamos hacia su segunda venida, y el Señor no nos dijo cuándo va a venir, pero sí nos dijo que iba a venir, ¿verdad? Porque yo me imagino, pastor, la naturaleza de Adán. Él no experimentaba cansancio. El cansancio es producto del pecado. Amén. Porque tu cuerpo está envejeciendo. Sí. Él no experimentaba cansancio. Exactamente. Cuando el pecado entra por culpa de la desobediencia al mundo, wow, debe haber causado en su interior un cambio tremendo, todo su sistema genético, todo, y él lo pudo haber sentido. Exactamente. Y vamos a ver que la genética en ese tiempo, los hombres todavía apenas los genes comenzaron a degenerarse, lo que llamamos mutaciones, ¿cierto? Y por eso los hombres todavía duraban muchos años, porque todavía estaban muy, muy cerca a la creación original, ¿cierto? Y vamos a ver cómo la longevidad de los hombres comenzó a mermarse a partir de que se comenzaron a alejar del momento de la creación, ¿no? Después del arca de Noé, vamos a ver que entonces ya se merma la edad, y así sucesivamente hasta 175 años Abraham, imagínense, y ahí sucesivamente hasta hoy en día, digo, este promedio de 70, 80 años. ¿Por qué? Porque a medida de que el tiempo va transcurriendo, los genes se van deteriorando más y más, más y más, más y más. Y por eso hay más deformaciones, hay peligros de las mujeres tener hijos después de los 40 años que se hagan deformes. ¿Por qué? Por la degeneración genética, ¿verdad? Y todo eso causado por el pecado. Pero sabemos que un día el Señor va a dar un cuerpo nuevo y un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Entonces así es. ¿Alguna otra pregunta o contribución? ¿Todo está claro? De cierta manera se vuelve como al principio, antes de que el hombre cayera en pecado, cuando ya el Señor nos dé pues un cielo nuevo y una tierra nueva, cuando todo esté restaurado. Es como borrón y cuenta nueva, como volver al principio antes de la caída, más o menos. Sí, va a haber una gran semejanza, pero va a ser aún mucho mejor, porque en ese tiempo la tierra no estaba poblada sino por ellos dos, en cuanto a la humanidad, ¿verdad? Cuando cayeron en pecado. Pero cuando nosotros entremos al cielo nuevo y la tierra nueva, y aún al milenio, vamos a ver una cantidad de personas. ¡Qué bendición!, ¿no? Y todos juntos, o sea, va a ser más bendición todavía. Más gloriosa es la resurrección de entre los muertos y el reino que Dios tiene por venir, que aún el paraíso que vivieron Adán y Eva en ese entonces, ¿no? En ese entonces. Y la gloria de Dios va a estar ahí con nosotros, y los ángeles todos van a estar con nosotros. Todo eso va a ser una celebración gloriosa. El tabernáculo de Dios sobre la tierra, eso va a ser grandioso. Entonces vemos que es bueno que todos nosotros que hemos creído en Cristo vamos a tener un futuro mucho más maravilloso que aún el paraíso que tenían Adán y Eva antes de caer en pecado. Muy bien. Vamos a orar entonces al Señor. Vamos a darle gracias. Ok. Otro más. Nosotros nos tenemos que primero despojar de este cuerpo, primero, y luego quedamos otra vez todos juntos, pero en espíritu.
Ah, ok, no. Lo que va a suceder es que nosotros, una vez morimos, pasamos a la presencia del Señor. Si morimos antes del arrebatamiento, entonces nuestro espíritu va con el Señor. El apóstol Pablo dijo que nosotros, que una vez muertos, estamos presentes con el Señor, ¿verdad? Y entonces cuando Él venga el día del rapto, Él reúne nuestro cuerpo, pero el alma viene con Cristo a las nubes y nuestro cuerpo es resucitado de la tumba y se reúne juntamente con Él en el aire y vamos a estar con Él después del rapto 7 años mientras la tribulación en la tierra. Después bajamos con Él, la segunda venida de Cristo en Jerusalén, y allí vamos a gobernar con Él durante el milenio. Vamos a tener un cuerpo nuevo y vamos a gobernar sobre la tierra con Él, ¿verdad? Entonces todo eso va a ocurrir. Después viene un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde la justicia de Dios mora y donde no habrá más sufrimiento ni lágrimas. Entonces todo eso, tenemos un futuro por delante, ¿verdad? Sí. Vamos a orarle al Señor entonces, pues. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por enseñarnos con tu palabra. Gracias porque la gloria por venir es mucho más grande, Señor, que aún la gloria que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén, Señor. Padre, tú mismo lo dices como el apóstol Pablo cuando dice que los sufrimientos de este tiempo no son nada comparable con la gloria que ha de venir, que es de mucho más peso, Señor. Que la aflicción de esta es momentánea comparada con una eternidad de gloria, Señor. Ayúdanos a verlo así, porque así es como tú quieres que lo veamos por la fe, cuando tomamos tu palabra como está escrita, Señor. Ayúdanos a ver esa gloria, Señor, para caminar entonces con esa esperanza en este mundo caído y sufriente. Gracias por todo lo que tú nos has dado, por enseñarnos lo que es la caída en el libro de Génesis. Gracias por la restauración, el protoevangelio, y porque para nosotros ya no es algo que vemos hacia el futuro, sino algo que ya pasó, Señor, en la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a mirar las promesas por delante, su segunda venida, Señor, y a anunciar tu evangelio a diestra y siniestra para que muchos más vengan al conocimiento tuyo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.